Bueno, bienvenidos una vez más a Desterrados, un podcast dedicado a la migración y a la democracia, transmitido por EBTV. Hoy tenemos un invitado que tiene muchas cosas que decir porque tiene tiempo que no habla temas de Venezuela, aunque se encuentra en Chicago y hace algunas cositas que ya vamos a comentar. Él es Eliu Ramos Ortega. Él es comunicador venezolano en el exilio, radicalmente actuada en Chicago, está radicado en Chicago y fue ex vicepresidente de la Cámara de Radio de Venezuela. Es locutor, vivió el cierre de RCTV, vivió el cierre de emisoras y sigue luchando desde su espacio en Chicago por la libertad y la democracia y haciendo que los venezolanos alcen su voz. Bienvenido, Eliu, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rafa, y es un placer y un honor estar en Desterrados. Y también saludo a toda la gran audiencia de EBTV, un canal que le tenemos mucho cariño a la comunidad venezolana, no solamente en la Florida, sino en todos los Estados Unidos de América, donde quiera que llegue esta señal, porque la labor que se ha hecho a través de los medios digitales y algunos de señal abierta sigue siendo la esperanza de la comunidad de estar conectados a pesar de estar desterrados. Gracias, Eliu. Mira, y la primera pregunta obligatoria que te tengo que decir es, ¿qué te motivó a salir de Venezuela, hermano? ¿Cuánto tiempo llevas en Chicago? La salida de Venezuela, que es un tema que une hoy en día prácticamente 9 millones de venezolanos, estuvo marcada por varias razones. Una de ellas, la esperanza de un futuro mejor, pero específicamente en el caso mío y de mi familia, sabíamos, porque teníamos un contacto dentro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que nos llamaba cada cierto tiempo, cada cuanto, para hablarnos de la amenaza del cierre de nuestra estación y la posible consecuencia de enfrentar otras sanciones personales, eh, muchas de ellas inventadas porque nuestro devenir en Venezuela no era otro que la comunicación abierta a todas las ideologías, a la libre circulación de las ideas. Esto es bueno aclararlo porque en el caso de Radio Caracas Televisión y en el caso de la mayoría de las emisoras que han sido cerradas en Venezuela, incluyendo las que han sido cerradas en los últimos 10 años, son emisoras que algunos han tratado de etiquetarlas como medios del gobierno o medios de la oposición. Y no hay nada más falso. Mira, la realidad del interior de Venezuela, cuando tú vas a Cogede, cuando vas a Maracaibo, cuando vas a Puerto Ordaz, cuando vas a Anzoátegui, es que las emisoras, en su gran mayoría, abrían los micrófonos a sirios y troyanos. ¿Qué así? Eh, Venía el concejalito con la gorra roja, ajá, cómo no, vente mañana a las 7 para que tengas tu chance y hables de tus ideas. Venía el de la franela amarilla, venía el de la franela naranja, venía el del MAS, venía una asociación de vecinos independientes que venían a hablar de sus problemas de agua, eso. Bueno, todo eso con el tiempo comenzó a molestar al gobierno. Bueno, tú Y, fuiste vicepresidente de la Cámara de Radio de Venezuela. Allí me imagino que no es que le decían a la gente, bueno, venga con una bandera o con otra. O sea, no es que era una línea de la Cámara de Radio de Venezuela, que hay una emisora opositora, una chavista, pero eso se fue decantando. ¿Qué pasó allí? bueno, fíjate tú, la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, en tiempos en que la presidenta era la doctora Elsa Carbone y yo era el vicepresidente, asociaba o agrupaba a más o menos 400 emisoras de radio en toda Venezuela, de todos los signos, colores y tendencias en su programación, porque una misma emisora podía presentar, por ejemplo, una producción nacional independiente de un programa producido por un político del chavismo o producido por un político de oposición. Yo recuerdo algunos programas, había uno que me marcó por el título tan fuerte que se llamaba Blanco y Negro.
que era con Carlos Blanco y Aristóbulo Istúriz. Eran espacios donde la gente se confrontaba, pero eso es la democracia. Que tú no anules un discurso en detrimento del otro, sino que que el público se forme su propia opinión. Tú no puedes tratar al público como que si todos son estúpidos, todos son iletrados, o la gente, ay no, con este no se puede hablar porque este no entiende de política. La política es lo que nos pasa, lo que es el polis, es lo que, si algo te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a los venezolanos que nos están viendo en cualquier parte del mundo, ese es el polis, ¿ok? Es como la pluralidad, tu situación, la mía, y entonces hay algunas cosas en común, y entonces como nos une esa búsqueda de lo común. Y no hay nada más común en el ser humano que la búsqueda de la felicidad. Y es por eso que hay 9 millones de venezolanos fuera del territorio, porque están buscando un futuro mejor. Están buscando ser felices con su familia, con sus hijos, con su perro, con su gato, con un trabajito que en Venezuela se les cerró las puertas. Y en el caso de las estaciones de radio y de los periodistas y de mucha gente del mundo de la televisión, han tenido que salir porque se les acabó el trabajo. O mejor dicho, solo hay trabajo para quienes piensan como el que ahora tiene la sartén por el mango, que en este caso es el gobierno. Y eso es, por decirlo menos, lamentable, porque una verdadera democracia se alimenta de las ideas. Ahora, si de ideas y de ideologías hablamos, tenemos las recientes elecciones regionales de gobernadores. ¿Cuántas Pero posiciones? fíjate, ahí sí te quiero atajar, porque no quiero que cerremos como este espacio sin detallar que para el IU, una de las principales razones por las cuales las personas que tienen algún vínculo con la radio, algún programa, algún productor, algún camarógrafo, algún locutor, el miedo es un factor fundamental para la migración. Es decir, si tú eres locutor en una emisora de radio y ves que a tu compañero lo metieron preso, bueno, hoy cumple 10 meses preso Roland Carreño, Sí, y es segunda vez que lo meten preso. Un periodista que por decir cosas y después, bueno, fue metiéndose más en la política, en la defensa de la libertad de expresión. Carlos Marcano, que lo acaban de meter preso, un muchacho periodista, bueno, que no parte un plato. Tú lo ves y dice que un muchacho, pero súper buena gente, allí está preso. Entonces, las personas que levantan un poquito la voz, entonces allí es donde entra el régimen y por eso han cerrado emisoras, han cerrado canales de televisión, esa migración de toda esta masa de personas que tienen, vamos a decir, esa profesión de periodismo, de estar en los medios de comunicación, bueno, la cercenaron por completo. Esa es la principal causa de las personas que están en ese gremio, el miedo. claro, fíjate que entre 2003 y 2022 contabilizamos 285 cierres de emisoras de radio. Y esto no ha sido otra cosa que un quítate tú para ponerme yo. O sea, se cierra la radio tradicional, una de las más recientes, más sonadas, fue el caso de Radio Mundial en San Cristóbal. Vimos como gente que entregó toda su vida en esos micrófonos, de la noche a la mañana se quedan sin trabajo. Y yo te apuesto que esa gente, por cierto, gente de la tercera edad que vimos ahí en esos micrófonos con lágrimas en los ojos, les dolía que a la institución a la que le habían entregado su vida de la noche a la mañana, mira, cierra. Y cierra no por razones económicas, no o porque todo el mundo se puso viejo, no, no, cierra por una orden directa del ente regulador. ¿Y para qué? Para nada, para dejar un vacío o para poner a alguien que haga lo mismo que tú hacías, pero que es amigo de los que están en el gobierno. Entonces, primero, el hecho discriminatorio de que tú no puedes, pero el de al lado sí. Que es tan venezolano como tú, que a lo mejor no tiene la experticia, pero ¿por qué no va a poder este y el otro? Afortunadamente se abren ventanas como esta en Desterrados, como las plataformas de YouTube, etcétera, que le dan oportunidad a los comunicadores de rehacer,
de reimaginar su labor. Pero la radio abierta, ese redecito AM, ese redecito FM, ese que viene por defecto en los autos, no incluye YouTube, no incluye datos. Una gente que está buscando completar para una harina pan o que es un pensionado y que apenas tiene para su medicina, no va a pagar un plan de datos para poder ver desterrados o para poder ver YouTube o para poder informarse. Pues. Entonces se Claro. abre este concepto que se llama desiertos informativos que se ha venido investigando a través del IPIS y de las ONG como espacio público, donde la gente no le queda otra que ver Telesur o que ver BTV. Y esa prédica va construyendo una realidad alternativa que es la que el Estado quiere mostrar, lamentablemente. No, totalmente. Y tú hablabas, dijiste algo muy importante, que son esos amigos del régimen, los amigos del Estado, que son los que tienen como esos privilegios para poder estar en algún lado o en otro, tener una emisora abierta, un canal de televisión abierto. Y hablando de esos amigos del Estado, yo quiero pasar a un tema político. La oposición venezolana, estos personajes que fueron o son tan venezolanos como nosotros, pero terminaron arrodillados ante el régimen. Eh, ¿qué, qué ves tú allí? O sea, ¿qué ves tú? ¿Que el miedo los terminó de hundir? ¿Que el juego con el régimen los terminó de acomodar? ¿O que el dinero los motivó a ponerse del lado incorrecto de la historia o del lado del mal? ¿Qué pasó allí? Hazme un análisis porque a mí me dijeron, pregúntale a Eliu lo que sea, que ese hombre por allá por Chicago ha pasado todo el mundo. Mira, lo que pasó recientemente en la elección de gobernadores y diputados es una cosa verdaderamente asombrosa. Un caso que debe ser único en el mundo, ¿no? Eso es como que si tú vas saliendo de tu casa y te roban, tú dices, ¿sabes qué? En acto de protesta voy a salir mañana con más dinero porque yo tengo derecho a cargar mi dinero. Si me roban, bueno, me robaron, pero que no sea porque yo no cargaba dinero. ¿Mm? No sé si ves la metáfora, ¿no? O Sí, sea, totalmente. es como mandarse a robar. Ahora bien, yo no me gusta vender las estrategias de nadie, pero cuando uno ha leído y conoce un poco de historia y ha tenido la oportunidad de dar clases de periodismo, en mi caso pude dar la cátedra de radio en la Universidad de Monte Ávila hace algunos años. Este, yo sí creo, no en la defensa de los espacios, pero sí en la posibilidad y en la necesidad de que haya operadores políticos en uno y otro lado. Esos operadores políticos tienen que sacrificar no solamente su buen nombre, sino sacrificarse de forma que llega al posible o al parecer un esperpento de la política. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿quién puede negociar en este momento que tú y yo estamos hablando la libertad de un preso político porque tiene un canal para hablar con los que los pueden soltar? ¿Quién puede hacerlo? Pregúntate si esa familia que le liberan un preso político le es importante o no tener un canal que le haga la posibilidad y la esperanza de decir, bueno, vamos a, mira, este caso es humanitario, este caso, yo creo que se puede, o sea, no es el tema del juicio, pues sabemos que todos, mira, Luis López, Johnel Alvarado, Paul León, Daisy Peña, Ana Carolina Guaita, Gilberto Reina, Fernando Chueco, Gabriel González, Carlos Marcano, todos periodistas detenidos. Pero no se puede hablar, o sea, José Martí decía que la política es el arte de lo que no se ve. Para las liberaciones, pongo el caso, por ejemplo, del Vaticano, que al Papa Francisco lo criticaba mucho. Oye, el Papa se sentó con Maduro, mira, el Papa se sentó con el otro, mira, el Papa. ¿Y qué pasaba después, al tiempo? Los
cardenales, perdón, los obispos nicaragüenses montados en un avión directo a al Vaticano y los políticos presos directo a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la diplomacia vaticana que no está buscando titulares, está buscando libertades. Bueno, tú justificas ese racionamiento con la foto que publicó Enrique Capriles, porque Enrique Capriles prácticamente justificó darle la mano a Elvis Amoroso y publicó una foto de Juan Pablo II dándole la mano a Pinochet. Entonces, él hace esa comparación como diciendo, yo estoy haciendo una diplomacia para la liberación de Venezuela, pero lo que ve toda Venezuela es que a él no le quedó otra sino arrodillarse. Fíjate, cuando Juan Pablo Guanipa, que está preso, por cierto, y que aquí y en todas partes exigimos la liberación de los presos políticos si queremos empezar a construir un país mejor. Cuando ganó la gobernación, que no quiso ir a juramentarse ante la constituyente, el pueblo del Zulia quedó en manos de un personaje que, según los propios zulianos, es lo más parecido a un secuestro de las instituciones, ¿no? A un secuestro de la institucionalidad zuliana. Fue doloroso porque el pueblo zuliano había dado la batalla electoral y había ganado Juanipa. Juanipa dijo, yo no me voy a juramentar en la Asamblea Constituyente, cosa respetable, pero ¿quién sufrió? ¿Quién pagó las consecuencias? El pueblo zuliano, que quedó en manos de prácticamente una banda delictiva, ¿no? Eh, el sacrificio del prestigio personal, si va de cara a la búsqueda de un bien superior, habrá que jugarlo en la historia. Yo te voy a decir una cosa. Líderes, hemos tenido una generación de líderes que han sacrificado lo más personal y lo más íntimo de sus propias vidas para luego ser acusados alegremente por tuiteros de oficio como que si son unas basuras. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, porque la política, alguien dijo, mira, la política es tan sucia que lo más lindo que hay es una madre. Y cuando es la mamá política se convierte en la suegra, con eso de los chistes de suegra. Yo tuve una suegra maravillosa, Dios me la tenga en la santa gloria, no me quejo de mi suegra. Pero para ilustrar el tema de que qué fácil es tirar piedras en política, pero Teodoro Pekov una vez me regaló una frase que decía, lo fácil es pintar la paloma, lo difícil es hacer que mueva el pico y coma. Entonces, ofender, tirar piedras, juzgar, es una labor fácil y sencilla. Pensar en que la lucha hay que darla adentro y afuera. Mira, hay un caso muy interesante que yo recuerdo. En el caso del franquismo, hubo unos ilustres españoles que eran, por cierto, miembros de la Iglesia Católica, que decidieron formar parte del gobierno de, eh, de Franco y que ya había hecho suficiente daño, pues, en la reconstrucción de aquella España posguerra civil. Pero aquella gente, con su eh, experiencia política y pudiendo estar cerca del dictador, pudieron guiar con hilos prácticamente invisibles al dictador a que entregara el poder a la monarquía que hoy sigue gobernando España, que sigue siendo la cabeza del Estado. Lo que te quiero decir es que hay mucho más de lo que no sabemos, y si no lo sabemos no lo podemos opinar, que de lo que se ve a simple vista. Yo me niego a creer que una gente medianamente inteligente va a tomarse esa foto por un dinero que se le va a acabar mañana. Me niego a creer eso. Yo sí creo que el bien que puede hacerse, aunque esté fuera de cámara, eh, por, por ética, por moral, hay que hacerlo, porque no se trata simplemente de esperar que lleguen los marines, que no van a llegar nunca. Ya hemos visto cómo la esperanza de los venezolanos estaban puestas en Trump y Trump lo que ha hecho es darle palo a los venezolanos. Algunos, por cierto, a un 1% muy pequeño con sobradas razones.
Sí. ¿no? Por ejemplo, el tren de Aragua. Pero a la gente que tiene TPS, chicos, o sea, un correteo aquí y allá y más allá, o sea, no debería ser, no debería ser. Y yo creo que el ¿Cómo hemos bien, pagado los platos rotos nosotros los venezolanos? A donde vamos nos dan palo. Mira, no podemos estar en nuestro país, en Estados Unidos, mira lo que está pasando, ahora todo el mundo corriendo. En Colombia, cuando está el presidente Iván Duque, bueno, se abrieron algunas oportunidades para regularizarse y desde que llegó el presidente Petro, eso se ha disminuido al máximo. No tenemos para dónde agarrar, entonces quienes pagamos los platos rotos somos los migrantes. sí, y es muy lamentable que gente que pudiera intervenir, y vuelvo a esto, el bien que puede hacerse debe hacerse incluso a costa del propio prestigio. ¿Dónde está la Junta Administradora de PDVSA, ad hoc y de Citgo diciendo, mira, aquí hay unos abogados para que los venezolanos que tienen que resolver su situación en este momento en Estados Unidos, o estamos haciendo un lobby ante el presidente Trump para hacer esto y aquello? No, no existe. ¿Dónde está? Eliu, pero yo quiero atajarte allí porque, fíjate, es algo muy importante esto que estás diciendo, porque tú sientes que el pueblo venezolano descarta a los líderes después que hacen un sacrificio y vamos a decir, no cuajó la libertad o no cuajó una elección, esos líderes pasan a un segundo plano. Bueno, te hablo casos como el de Leopoldo López, tuvo más de 8 años preso. Casos como el de Guaidó, bueno, lo juramentaron en la Asamblea Nacional, hizo esa gran movilización. Ahora casos como el de María Corina, casos como el de Capriles, que fue candidato presidencial 2 veces. Eh, ¿Tú crees que esa máquina de comunicación del régimen chavista, madurista, ha calado en los venezolanos? Porque cada vez que le dan golpe a un líder sistemáticamente, pareciera que ese líder, bueno, el sacrificio no valió la pena. Mira, eh, hay una cita bíblica de un proverbio que se llama Omne regnum divisum contra sede solabitur. Todo reino que se divide contra sí mismo se acaba. Y lo que ha diferenciado el chavismo de la oposición es la falta de unidad. Eh, Leopoldo hizo un sacrificio tremendo, con prisión. Eh, Capriles tuvo una prisión previa a toda la lucha que lo llevó a casi ser presidente de la República. María Corina ha entregado toda su vida a la lucha democrática y por defecto, por decepción, por etcétera, es más fácil decir, ay, mira, otro más, nos volvieron, ya está, se nos volvieron a robar y tal y qué sé yo. Y se menosprecia el sacrificio personal y el costo que ha tenido para todas estos eh, elementos de la política. Ahora, ¿ha faltado unidad? Sí, yo creo que ha faltado unidad. ¿Ha faltado estrategia? Ha faltado estrategia. ¿Tú te acuerdas? Ayer ganó la Eurocopa el PSG con Luis Enrique como manager. El PSG quería ganarla esa misma Champions con las superestrellas de Brasil, con Messi, y no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando cada superestrella, por muy buena que sea, brilla por sí sola y no hay conciencia de equipo, tú no puedes lograr las metas. Entonces otros que a lo mejor son menos favorecidos, supuestamente menos inteligentes, menos preparados, pero que se mantienen unidos bajo una misma fuerza o esquema, van a seguir obteniendo las victorias bueno, y si lo hacen como Jalisco, las que no tienen la arrebatan. Que fue lo que pasó en el caso de las elecciones presidenciales. Ahora, mi reflexión es que se sigue necesitando el liderazgo político adentro y afuera, porque si no es entregarlo. O sea, tiempo un breve es, el tiempo va pasando. Usted, mira, aquí nadie se está poniendo más joven. Usted y yo, hoy día nos vamos a poner un día más viejo. Y mientras tanto, que esperar y esperar y esperar. ¿Esperar qué? ¿Esperar qué? Ahí te lo dejo. Sí, no, fíjate, esperar qué, pero es que acá el tema que es muy complejo es que el régimen eligió a su posición, Eliu.
Es decir, Sí, la oposición verdadera, la que está todos los días dando, vamos a decir, dando palo allí. Ahora ellos tienen su oposición en Venezuela y ciertos personajes de la política venezolana están, vamos a decir, de ese lado de la acera. No levantan la voz por presos políticos. Bueno, te voy a poner un caso. Yo fui concejal de Chacao ujú, cuando pasó todo el tema de mi persecución. Y hoy actual, y Chacao fue bandera insignia de la libertad por Venezuela. Bueno, Plaza Altamira, todas esas marchas que se hacían allí. Hoy el alcalde de Chacao no dice absolutamente nada de un preso político. Lo que habla es de los vecinos, del perrito, de la viejita, porque su forma, vamos a decir, de protegerse políticamente es no meterse en nada político. Entonces, un político que no se mete en política y que el país se está cayendo encima y meten preso a gente en su municipio, no levanta la voz. Entonces, hay una oposición que fue moldeada como una plastilina. ¿Para qué? Para que vivieran en ese mundo de fantasía en donde el régimen no hace absolutamente nada. Entonces allí hay una oposición que lamentablemente el régimen construyó y que su narrativa ha hecho que los que estamos afuera, luchando desde cualquier trinchera, desde un programa de televisión, haciendo política, etcétera, sean los malos de la película. creo que falta, de nuevo, unidad y estrategia, aunque también debo decir que la estrategia no se vende. Eliu, muchísimas gracias, hermano. El tiempo es corto, pero me encantó escucharte, saber de ti, saber que Rumbera en Chicago está avanzando y el análisis político que tú haces es un análisis que estoy seguro que los que van a ver este programa van a estar muy de acuerdo contigo y con las cosas que dijiste, porque Venezuela es una sola, los que estamos adentro y los que estamos afuera somos uno solo, somos venezolanos y lo que queremos ver es la libertad de nuestro país. Muchísimas gracias por estar en Desterrados y cuando quieras volver al programa o tengas alguna información importante, nos lo haces saber y hacemos la segunda parte. Gracias a ti por la oportunidad. Y desde estas cámaras de Desterrados y de EBTV, quiero enviar un saludo solidario y un abrazo fortísimo a todos los venezolanos que dentro y fuera del país luchan por una Venezuela mejor. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.